bíblica? Vamos a estar estudiando Hechos 16. Esperamos con la ayuda de Dios poder terminar el capítulo 16 hoy día. Hechos, capítulo 16. Recuerdes un poquito, a ver si me ayuda. Después de esta, viene otra, hijo, por favor, para que siempre estemos mirando la secuencia del segundo viaje misionero. Recuérdese que todo comenzó en Antioquía de Siria, y de allí se unió en Listra el joven Timoteo, de allí se unió Lucas en Troas, y ahora llegaron a la primera ciudad europea, una colonia romana llamada Filipos. Y vimos el comienzo de la iglesia. ¿Se acuerda cómo comenzó la iglesia? La iglesia del Señor comenzó con Lidia, una mujer trabajadora, una mujer empeñosa, una mujer que tenía su negocio de telas, de púrpura, y cómo esta mujer había sido fiel al Señor con su familia. Y en este caso habíamos terminado nosotros diciendo de que Pablo, Silas y el equipo misionero estaban alojando con Lidia, la vendedora de púrpura. Como Filipos era una ciudad europea, recuerde que ella era de Tiatira, en Asia Menor. Lo más probable es que ella viajaba constantemente para poder llevar sus telas a Europa y así poder tener mayor visibilidad. ¿Ok? Y después de eso vimos que en el intertanto se hacía la obra. Vimos nosotros de que una mujer, una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, comenzó en este caso a molestar, a decir cosas en cuanto a los misioneros, y al final a Pablo le desagradó esto y echó fuera el demonio, y vino todo el entuerto ahí en Filipos, donde termina Pablo con Silas. ¿Se acuerda cómo terminamos? Versículo 22, dice allí, Hechos capítulo 16, versículo 22, para que vea el texto. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y eso es lo que pasó. ¿Se fija? Allí quedó, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Allí terminó nuestra historia, allí terminó nuestra enseñanza el miércoles pasado, donde dejamos a Pablo y Silas en el cepo. ¿Se acuerdan lo que era el cepo, cierto? El cepo era esa cosa de madera que se ponía para fijar los pies, para fijar las manos, y allí se tenía a los presos. No podían moverse. Algunos cepos eran hacia adelante, algunos cepos eran completos. No sé de qué estilo era este, pero lo que sí sé que era un punto de mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque tenía fijos sus pies y sus manos, Pablo y Silas. Imagínese usted no poder sus pies, no poder moverlos, mover sus pies ni sus manos. ¿Cómo estarías tú? Espaldas adoloridas, te destrozaron toda tu espalda, tus manos están encadenadas, tus pies están inmovilizados, te duele, tienes hambre, tienes sed. ¿Cómo estarías tú? Y esa es la pregunta que quedó pendiente para la clase del día de hoy. ¿Cómo debemos reaccionar en los momentos de crisis? ¿Cómo debemos reaccionar en los momentos de crisis? Y note muy bien, versículo 25, Hechos capítulo 16, versículo 25, cómo reaccionó Pablo y Silas a este momento de crisis. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo ellos reaccionaron? Mire cómo lo dice versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, la primera cosa que vemos nosotros, ellos estaban orando. Ellos estaban entregados a la oración. Siempre se ha dicho que los momentos de mayor prueba son momentos donde más nos dedicamos a doblar la rodilla, a orar, a presentarnos delante de Dios. Y alguien diría, es entendible de que Pablo y Silas en momentos de necesidad estén orando a Dios. Pero lo segundo no es natural. Lo segundo no es natural. ¿Quién quiere adorar? ¿Quién quiere adorar cuando estamos pasando problemas? ¿Quién quiere cantar alabanzas a Dios cuando estamos pasando problemas?
si somos honestos y sinceros, mucha gente, por mucho menos, se desanima y ya no quiere congregarse. Ya no quiere adorar. Ya no quiere alabar. Ya no quiere enfocarse de ofrecerle una adoración espiritual, esa adoración vertical, esa entrega directa hacia el Señor. ¿Cuánta gente hoy en día, por mucho menos, no quiere ofrecer la adoración al Señor? ¿Cierto? Pero note la actitud de Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y parece que cantaban himnos a Dios, versículo 25, con gozo y fervor. Parece que cantaban himnos a Dios con la boca abierta y con un corazón ensanchado. Cantaban himnos a Dios entregados por completo, porque los presos, dice versículo 25, oían las alabanzas de los apóstoles. Recuerde que nos dijo el versículo 23 que lo guardaban con seguridad. Dice versículo 24 que lo metieron en el calabozo de más adentro. Estaban en el pozo, por decirlo de alguna manera. Y imagínense la voz que tiene que haber puesto Pablo con Silas para que todos los presos de esa cárcel, bueno, era medianoche, lo más probable es que no había mucho ruido, ¿cierto? Lo más probable es que no había mucho ruido. Pero todos los presos, eso indica que ellos no callaron sus convicciones. Eso indica que ellos no se detuvieron de adorar a Dios. No importa el momento es incómodo. El momento es incómodo, están presos. El momento es incómodo, están en pérdida. Están en pérdida. Están, en este caso, presos. Están privados de la libertad. No quieren, alguien diría en la cárcel, no quiero tener problemas. Están cantando a las 12 de la noche cuando todos quieren dormir. Todos quieren dormir. Recuerde que los regímenes carcelarios normalmente se duerme temprano. No se le quiere dar mucho tiempo de ocio a aquellos que están en la cárcel, quieren que duerman. Y a las 12 de la noche, chuta, los cristianitos estos están cantando alabanza a Dios y tienen el manso culto en la cárcel de Filipos. ¿Qué hubieses hecho tú, hermano, en una situación como esa? ¿Hubieses adorado a Dios en un momento de necesidad? ¿Hubieses alabado a Dios con fervor? Sobre todo cuando, creo que siempre lo decimos, hermanito, que son los momentos de prueba cuando realmente se ve el corazón de un cristiano. Y creo que Pablo y Silas están mostrando su corazón. Porque en ese momento de prueba es difícil. Tienen su espalda rota. Están presos, están incómodos, están encadenados, están en el cepo. Pero eso no desmotivó en ningún ápice el corazón. No disminuyó la llama ni el fuego por ningún problema. Porque más el diablo los probaba, más Satanás los empujaba, más el diablo los abofeteaba, más ellos se sentían en la presencia de Dios. Y por eso oraban. Pero note qué maravilloso, porque ¿qué hace Dios? Mire, vimos, ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen los cristianos en los tiempos de crisis? Los cristianos en los tiempos de crisis alaban y oran a Dios. Eso es lo que hacemos. Alabamos y oramos y dejamos las cosas en las manos de Dios. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando ve que su iglesia confía en Él y alaba y se entrega al Señor? Mire el versículo 26. Aquí viene la respuesta de Dios. Y es interesante que tenemos que pasar del 25 al 26 y no del 26 al 25. Y usted dice, ¿cómo eso? Y te lo explico de una manera. Siempre queremos nosotros que Dios reaccione. O siempre queremos que Dios responda. Siempre queremos que Dios actúe. Pero si tú te fijas muy bien, los que actuaron primero, ¿quiénes fueron? Pablo y Silas. Y después Dios respondió. Entonces muchas veces nosotros queremos que Dios actúe y nosotros no actuamos. Y muchas veces queremos que Dios responda y Dios todavía está diciéndome, todavía estoy esperando que tomes el paso. Todavía estoy esperando de que tomes la decisión. Todavía estoy esperando que te anime. Todavía te estoy esperando de que te comprometas y te consagres conmigo. Y siempre queremos que Dios responda primero. Pero nota muy bien lo que dice acá. Y de repente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Sabe qué? He pensado mucho qué significa realmente la palabra gran terremoto. La mayoría de nosotros que estuvimos acá, el año 2010, tuvimos la posibilidad de estar
en un terremoto, ¿cierto? Un terremoto que dicen por ahí que está entre el cuarto, el quinto lugar en la historia del mundo, conocido por lo menos. 8.8. ¿Cierto? Y usted sabe cómo se movió el 8.8. Usted sabe cómo incomodó. Usted sabe las cosas que se cayeron. Pero note muy bien que este pasaje dice un gran terremoto. O sea, ¿habrá sido comparable? ¿Habrá sido comparable? A tal punto vino este gran terremoto, dice versículo 26, que dice allí, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Las cárceles que estaban puestas con piedra, con fierros, con barrotes, y esta cárcel se estaba sacudiendo por completo, y al instante, o sea, fue tan grande el terremoto, que incluso las puertas, los barrotes, todo lo que podíamos ver, se cayó, se rompió, se desmoronó. Y al final, al instante, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todo, se soltaron. O sea, esta cuestión fue tremenda. Esto fue tremendo, fue un tremendo terremoto. Tal vez comparable con un 8.8. Y en ese momento, una cárcel completa, una sólida cárcel, una dura cárcel, los duros barrotes, todo eso se hizo añicos. Y en ese momento, las cadenas de todos se soltaron. La ley romana era muy estricta. Aquellos que eran carceleros, que eran militares normalmente, en retiro, o militares ya de otra categoría, normalmente tenían la comisión de administrar las cárceles, y obviamente que la ley decía vida por vida. Si se escapaba un preso, la persona tenía que pagar con su propia vida. Imagínese el carcelero, despertó, y por si acaso el carcelero, lo que se dice de ese tiempo, por lo que estuve investigando, los carceleros normalmente vivían, porque ellos tenían que cuidar y hacer turnos muy largos, entonces los carceleros vivían alrededor de la cárcel. Por eso es que estaba tan cerca y tan accesible su familia, que después vamos a ver a la familia de este carcelero. Por si acaso, o sea, dentro del mismo complejo de la cárcel, también habían pequeños lugares donde se ponían las familias de los carceleros, porque era más fácil, porque era un puesto muy demandante. Los turnos eran muy largos y había que dejar mucho, no era como para trasladarse ni nada, vivían ahí mismo. Vivían ahí mismo. Entonces en ese momento el carcelero se despierta y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué pasó acá? Se me cayó la cárcel, se arrancaron todo. Yo me imagino que el carcelero se tiene que haber visto como un pollo frito dando vueltas. No, estoy frito, aquí estoy rostizado. Aquí me tiré. No, qué tremendo. Y vio ya la cárcel, la puerta botada, sacó la espada, dijo, hagámosla corta. Como diría un chileno, ¿cierto? La verdad es que me van a matar. Así que mejor me mato yo. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Usted cree que le importó su esposa, le importó su hijo, le importó su... Él sabía cómo era la ley. Él sabía cómo era la ley. Intentó, y en ese momento cuando el hombre saca su espada, imagínese, obviamente que esto fue en un momento de crisis para él, vio la cárcel, los barrotes botados, las puertas botadas, todo oscuro, todo polvería, eran las 12 de la noche, tal vez la 1 de la mañana, no sé cuánto tiempo era ya, porque recuerde que Pablo cantaba a medianoche, y en ese momento él saca la espada para matarse, pensando, dice verso 27, que los presos habían huido. Pero note versículo 28. ¿Qué dice verso 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínate la sorpresa para este hombre. Es un militar. Es un hombre que ha estado en guerra. Es un hombre que sabe lo que es la muerte. Es un hombre que administra una cárcel. Es un hombre que lo más probable haya sido degradado tal vez en su carrera militar, porque no estaba como alguien importante en el campo de batalla, pero si tú te fijas muy bien, es un hombre que sabe de la vida.
Algo está pasando acá. No es coincidencia. Estos hombres están hablando de Dios. Estos hombres están orando a Dios. Estos hombres están alabando a Dios. Vino un terremoto. Algo pasó. Todos gritan. Todos caen al suelo. Todos están ocultándose. Todos tienen miedo. Y en ese momento viene la voz de adentro de la cárcel. No te mates. No te mates. No te hagan ningún mal. Todos estamos aquí. Imagínense el alivio. De un momento de pánico a un momento de alivio. Están todos adentro y nadie se arrancó. Y en ese momento algo pasó en el corazón. ¿Te acuerdas cómo pasó con Lidia? Lidia llegó al río, Lidia puso su oído, Lidia comenzó a escuchar la palabra de Dios, Lidia fue tocada en su corazón. Ahora este hombre está mirando las evidencias, está mirando las circunstancias, está viendo el poder de Dios, está viendo la protección de Dios hacia su siervo, y algo está pasando en el corazón de este hombre. Este hombre dice, versículo 29 y 30, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, qué maravillosa pregunta. Qué maravillosa pregunta hace este hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algo pasó en su corazón. Vio el poder de Dios. Me gusta la obra en Filipos, porque si tú miras en la primera parte de la obra en Filipos, Lidia fue tocada por el poder de la palabra. Pero cuando miramos al carcelero, el carcelero fue tocado por el poder de Dios. Eso me indica de que Dios puede acercar a la gente a Cristo, ya sea por su palabra, o ya sea por su poder. O por su poder. Pero ambos fueron tocados por Dios. O sea, cuando me refiero a la palabra, mucha gente llega a los caminos de Cristo, mucha gente llega a la voluntad de Dios tal vez estudiando, tal vez con un espíritu de inquisidor, de querer estudiar, de querer escudriñar, de querer aprender la verdad, y muchos llegan a la iglesia por conocimiento. Pero también debemos reconocer que muchos llegan a la iglesia por crisis, por el poder de Dios, por problemas. Como el carcelero. Él no escuchó a Pablo predicar. Primero, él vio el poder de Dios en acción. Dios mismo sacudiendo una cárcel con un gran terremoto que hace que esa cárcel completa sea destruida. ¿Quiénes son estos hombres? Que Dios mismo viene, los tengo en la cárcel, y que Dios mismo venga a destruir la cárcel, y que Dios mismo venga a romper los barrotes, y que Dios mismo los saque del cepo, y que no le pase nada a nadie, que con su mano los cubrió. ¿Qué clase de hombres son estos hombres? ¿Quiénes son ellos? Por eso no es de extrañar la pregunta que hace el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo más probable es que él pensó, estos hombres realmente me pueden guiar a la salvación, estos hombres realmente me pueden hablar del camino de la salvación. Si Dios los protege de esa manera, si Dios los ayuda, si Dios los protege, si Dios los libra, estos hombres me van a hablar. Algo saben ellos de la salvación. Algo saben de la salvación. ¿Habré escuchado las alabanzas? ¿Habrán escuchado, habrá estado el carcelero antes de dormirse escuchando los cánticos? ¿Habrá escuchado el carcelero en algún momento antes de ir a acostarse las oraciones de Pablo? No lo sé. Todo eso es suposición. Pero lo que sí sé es que en la mente de este hombre había un mensaje claro y certero. Pablo y Silas me pueden decir lo que yo debo hacer para ser salvo. Él me lo puede decir. Y note muy bien la pregunta, porque creo que es la misma pregunta que hizo Pablo. ¿Se acuerda que el hombre, o la pregunta que hizo Pablo en Hechos 9, ¿qué debo hacer? Señor, ¿quién eres? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta de Pablo.
a Jesús apareciéndose en el camino de Damasco. Ve y anda a la calle derecha y pose en este lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. O la misma pregunta del etíope eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide? Señor, ¿qué debo hacer? Felipe, ayúdame. ¿De quién dice esto el profeta? Ayúdame a entender porque quiero ser salvo. O la misma pregunta de la multitud en el día de Pentecostés. Varones hermanos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Se fija que la gente de Dios cuando es tocada hace la pregunta correcta? Yo me imagino que Pablo tiene que haber hecho así. Como hizo Felipe con el etíope, como lo hizo Pedro tal vez en el día de Pentecostés. Este es el momento exacto donde está preguntando sinceramente y honestamente. Él quiere saber realmente. He pensado mucho en ese concepto últimamente porque la pregunta, fíjese que hay gente que está con nosotros, hay gente que es criada por nosotros, hay gente que está en la iglesia con nosotros, sabe lo que tienen que hacer, pero nunca han entendido la pregunta. Nunca han entendido la pregunta. Porque cada hombre y mujer de Dios que hizo esa pregunta en la Biblia, inmediatamente tomaron una decisión para Dios. Inmediatamente. Ellos no pensaron nada más. Ellos entendieron, estoy perdido, porque detrás de esa pregunta está implícitamente la idea, estoy perdido y solamente Cristo y solamente estos hombres me pueden ayudar a llegar a la salvación. O sea, digámoslo de otra manera, si usted está en el mar y tú no te sientes que te estás ahogando, nunca vas a pedir un salvavidas. Nunca vas a pedir un salvavidas. Por mucho que hayáis visto el salvavidas afuera, por mucho que hayáis visto la película de los Baywatch, por mucho que hayáis visto a Mitch Buchanan y que hayas visto a todos esos que son salvavidas, si tú no te sientes ahogándote, no vas a llamar al salvavidas, ¿cierto? Aunque usted sepa que esté todo, aunque vea la ola gigante, aunque estés nadando adentro, aunque te sientas cansado, pueden pasar muchas variables, pero no vas a pedir hasta que de repente, ¡pum!, y empezáis a tragar agua, y empezáis a mover las patitas, y te vais dando cuenta que no podís. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y en ese momento tiene que llegar Mitch Buchanan, o bueno, te digo Pamela Anderson, ¿cierto? Para los más viejos, no sé cómo se llaman ahora, y te van a salvar. Y te van a salvar, ¿cierto? Y te salvan. De la misma manera, este hombre puede haber escuchado de Pablo, puede haber oído las oraciones de Pablo, puede haber escuchado las alabanzas que cantó Pablo, pero cuando recién la crisis llegó a su vida, cuando esa espada traspasó su corazón, en ese momento recién dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe lo que me llama la atención? Pregúntatelo, por favor. Dios fue capaz de hacer un gran terremoto para salvar a una familia completa. Piensa en lo que Dios puede hacer para traerte de vuelta, para salvarte o para ponerte a cuenta con Él. Siempre Dios está haciendo cosas trascendentales para acercar a sus hijos. Y note que un gran terremoto fue para liberar a Pablo, pero la consecuencia de eso fue la salvación de una familia completa. Fue la salvación de una familia completa. Y si Dios tiene que mover con un gran terremoto para que una familia se salve, ya tenemos la evidencia de que lo hizo. Ya tenemos la evidencia de que lo hizo. Para que usted entienda cómo Dios ve las circunstancias. Ayer hablábamos un poquito con algunos hermanos de eso, de que Dios hace las cosas, ¿no? Y somos nosotros que interpretamos, ¿cierto? Nosotros somos los que interpretamos lo que es bueno o lo que es malo. Porque alguien diría, chuta, tú que tenés pánico, un temblor, ¡ah, no, esto es malo, se destruyó la cárcel, me voy a morirme, ¡ah, esto es malo! Yo voy a interpretarlo como malo. Tal vez Dios dice, era exactamente lo que tenía que suceder para que el carcelero y toda su familia fuese salvado. O sea, todo depende de la óptica como tú lo ves. Todo depende de cómo tú lo observas. Y él hace la pregunta, mira muy bien este punto, porque si Pablo fuese evangélico pentecostal, aquí está el momento. Si Pablo fuese evangélico pentecostal, aquí está la papa. Levanta tu mano,
acepta a Jesucristo, mete los dedos al enchufe, recibe. Este es el momento para hacerlo. Le están preguntando a él, ¿qué debo hacer? Pablo, dime por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo tener la salvación? ¿Cómo puedo tener el perdón de pecado? ¿Cómo puedo sanar mi relación con Dios? Y note muy bien que Pablo, como Pedro, mira la coherencia del pensamiento entre Pedro en Hechos capítulo 2, entre Felipe, Hechos capítulo 8, entre Ananías, capítulo 9, capítulo 16, capítulo 22, o lo mismo pensamos con Pablo aquí en Hechos capítulo 16, la coherencia, hermanito. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Versículo 31. Levanta tu mano. Reciba a Jesucristo. Haz la oración del pecador. Haz un juramento a la bandera. Lleva una guagua y rocíale un poco de agua en la cabeza. No, nota el primer paso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y decimos inmediatamente, hasta aquí nomás. ¿Cierto? Y mucha gente cuando lee la Biblia fuera de contexto, sacándola del contexto, dice, ¿viste? Para poder ser salvo hay que creer. Y basta con nomás creer y ya están listos. Pero, ¿eso fue lo que dijo Pablo? ¿Eso fue lo que dijo Pablo? Sí y no. Eso fue el comienzo de lo que dijo Pablo. Porque si tú te fijas muy bien, Pablo, mira la escalera del argumento del apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Importante, creer. Y le hablaron 32 la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por si acaso, inmediatamente date cuenta de esto. Eso de que con que crea uno nomás en la familia, con que uno se bautice nomás en la familia y todo lo demás salvo, eso no existe en la Biblia. Si tú te fijas muy bien, si tú miras muy bien ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cristo quiere salvar tu casa? ¿Quiere salvar tu familia, Cristo? ¿Quiere que toda tu familia se salve? Pero para que toda tu familia se salve, tenés que pasar al 32. Hay que hablarle la palabra del Señor a toda la familia. No a uno. Si no sería facilito, con uno nomás que venga, vamos a pedir un representante de cada familia, ¿no? ¿Cierto? Tenés que elegir adentro rato. ¿Cuál es la representante? ¿Cierto? Pero así no es. La salvación es personal. La salvación es personal. No importa, no que anda tú nomás, que tú sálvate. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo correcto es buscar la salvación. Y si queremos que nuestra familia sea salva, tenemos entonces que involucrarlos en la salvación. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y noten los versículos 33. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, recuerda que ya era más pasadito de las 12, tal vez ya debe ser como la 1, 2, 3 de la mañana, a esa hora le lavó las heridas. Es un símbolo de arrepentimiento. Recuerde que él fue uno de los que estuvo ahí dándole palito a Pablo. Recuerde que ellos fueron azotados con vara. Imagínate cómo tiene que haber tenido la espalda llena de cicatrices, llena de sangre, llena de todo eso. Chuta, y me está hablando, y ahora me habla de amor, me habla de perdón, me habla de que Dios me va a perdonar. Y él dice, déjenme ayudarlos primero. Algo está pasando en el corazón de este hombre. Y comienza a lavarle las heridas. ¿Te imaginas cómo tiene que haberse sentido ese hombre en ese intertanto? En un momento era un carcelero, me creía el rey del mundo, porque tenía a todos los presos bajo su poder, podía matar a quien quisiera. En un momento tenía su vida bajo control, y un terremoto cambió toda su vida. Allí quedó en el suelo, pidiendo misericordia. Ahora está con los mismos presos que él maltrató, ahora está lavándoles las heridas. Y ahora ellos le están hablando del camino de la salvación, y dice allí, versículo 33, y enseguida se bautizó él, y note cómo dice 33, con todos los suyos. O sea,
Todos involucrados en la salvación. Creyeron todos, escucharon la palabra todos, se arrepintieron todos, se bautizaron todos. Por eso es que dijo Pablo que la salvación iba a ser para él y para toda su familia. Esa es la manera como, ese es nuestro plan de salvación. Usted sabe cuál es el plan de salvación. Tenemos que siempre decirle a la gente y a aquellos que no son cristianos, tenemos que seguir recordándoselo siempre, que tenemos que oír la palabra del Señor, que tenemos que creer al Evangelio, que tenemos que arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados, que tenemos que confesar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y tenemos que bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Esos son los 5 elementos que involucra que Pablo se preocupó que en la mente del carcelero estuviera clarito. ¿Y cuál era el resultado de eso? Salvación. El resultado de eso fue salvación. Y versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, los llevó a su casa, imagínense. ¿Usted cree que al carcelero le importan los presos ahora a los otros? Ya está arranque. Estoy salvado por Cristo, que venga el Señor ahora mismo. ¿Me dejáis de chiquillos, no se me escapen, voy a ir a comerme una comidita con Pablo? Y ahí van a su casa, como estaba dentro del mismo complejo de la cárcel, por eso es que la explicación la di antes, para que entendiese el contexto. Entonces, ahora están comiendo, pero lo que a mí me encanta, mira versículo 34, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo encuentro interesante, porque en varias ocasiones, la que me recuerdo más, es en Hechos capítulo 8, cuando vemos nosotros al etíope eunuco. ¿Se acuerda que cuando terminó su bautismo, y dice allí en capítulo 8, versículo 39, y siguió gozoso su camino? Y ahora cuando vemos al carcelero de Filipo, ¿qué es lo que vemos? Se regocijó de haber creído a Dios. Hermano, ¿usted siente alegría por ser cristiano? De todo corazón. Ayer hablábamos un poquito de eso. Hablábamos un poquito de eso con un grupito de hermanos que sentía mucha alegría. ¿Usted siente alegría porque Dios te haya elegido? ¿Cómo vive usted su vida? Yo veo la actitud en los hombres de Dios, que cuando ellos fueron elegidos por el Señor, porque no es de todo esto, hay que decir honestamente, no es de todo, porque no todos quieren recibirlo. Si no, este local se nos haría mucho más chico y tendríamos que botar todas las murallas y tendría que estar llenísimo. Pero no es de todos, porque no todos quieren. Pero desde que llegó Cristo a tu vida, ¿eres feliz? ¿Estás feliz de que Dios te ha alcanzado para su gracia? ¿Realmente? Me gusta la actitud de este hombre, de esta familia, porque se regocijaron de haber creído a Dios. Se regocijaron de la salvación que tenía. Hermanito, si tú no sientes gozo por la salvación en Cristo que tú tienes, entonces nada en esta vida te va a poder dar ese gozo. Nada en esta vida te lo puede dar. Ve que la gente dice, sería tan feliz si me saliera la casita, y sería tan feliz si tuviera platita, y sería tan feliz si tuviera un mejor trabajo, y sería tan feliz si yo tuviera esto, y sería tan feliz si yo tuviera esto otro. En serio, si no puedes ser feliz con la salvación que tienes en Cristo, seguro que esas cosas te van a poder llenar. No te van a llenar. Y me encanta el resultado de la salvación, porque si Cristo, hermano, la vida sin Cristo es horrible, la vida sin Cristo es perdida, la vida sin Cristo es sin esperanza, la vida sin Cristo es tiniebla, la vida sin Cristo es derrota. Y ahora tú estás en Cristo, ¿cómo vas a pensar que es malo? ¿Cómo vas a sufrir y llorar? ¿Cómo la vas a pasar mal? Entonces no has entendido lo que es la salvación. No has entendido el privilegio que tú tienes. ¿No te has dado cuenta el valor que Cristo dio? Entonces, la gratitud, hermano, dar gracias. Da gracias a Dios porque eres salvo. Da gracias a usted a Dios porque es salvo. Ayer decía el hermano eso, hermano, hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque somos salvos. Hay que dar gracias por Cristo. Hay que dar gracias porque tú no has pagado nada. Hay que dar gracias porque Él lo pagó todo, porque Él murió, porque Él puso la espalda, porque Él puso el costado, porque Él puso la cabeza, porque Él puso las manos, porque tú lo único que haces es poner tu presencia y eso, porque a veces ni siquiera estamos aquí. Lo único que hacemos. Y nada más. Y aún así vivimos la vida en derrota. Vivimos la vida en derrota.
Mucho tenemos que aprender de la actitud de estos hombres. Un carcelero, su vida entró en crisis, pero cuando se dio cuenta que él fue rescatado por Cristo, se dio cuenta que ahora llegó el verdadero gozo. Si tú no te vas, hermanito, si hoy día tú no te vas gozoso por la salvación en Cristo que tú tienes, entonces realmente no has entendido qué es la salvación. Realmente no has entendido qué es lo que es ser cristiano. Y yo quiero que usted hoy día se vaya gozoso. Yo quiero que usted hoy día se vaya contento, que usted hoy día se vaya feliz, porque eres salvo. Porque Dios te perdonó los pecados, porque tú eres parte de su iglesia. Porque te ha dado el privilegio más grande que puede existir en el mundo. Más grande que ganarse el loto, el quino, el apoyabol, lo que usted quiera de los premios. Más grande que tener el mejor trabajo, más grande que tener la mejor casa, más grande que tener el mejor auto, más grande que tener el mejor sueldo, más grande que cualquier cosa. Porque tú tienes la salvación en Cristo. Imagínense, no sabemos qué va a pasar mañana laboralmente para este carcelero. No sabemos. Se le derrumbó la cárcel, no sabemos lo que va a pasar, después va a haber un alboroto, pero sí sabemos que es un hombre feliz. ¿Por qué? No sé lo que viene en el futuro. No sé si sigo trabajando de carcelero. No sé lo que va a pasar, pero sí sé que tengo a Cristo. Y teniéndolo Cristo, todo se puede. Todo se puede. Teniendo a Cristo, siempre hay esperanza de un mañana mejor. Terminemos el pasaje. Note muy bien, llegó el día y los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Vino el terremoto, pasó el alboroto, ya se calmó un poquito con esto de la mujer endemoniada, los dueños de ella que pedían y exigían una pena, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué pasó aquí? Note que los magistrados y las autoridades procedieron de mala manera, porque para azotar a una persona tú tienes que hallarla culpable y tú tienes que sentenciar a esa persona de que es culpable. A Pablo y a Silas no se le encontró delito y ya se le azotó y se le puso en la cárcel sin ningún proceso correctamente ejecutado. Ellos pensaban, la hicimos de oro, acallamos la voz de los que alegaron por la niña, cortamos la revuelta y mañana que se vayan y salgan por la puerta de atrás. Y todos quedan contentos. Los apóstoles porque quedaron libres, los otros porque lo azotaron públicamente y porque todo. Pero note que, si tú te fijas muy bien, ¿por qué Pablo reclama? Esto es algo importante que quiero que tú lo entiendas. ¿Por qué Pablo reclama? Porque no todo reclamo es justo, obviamente. No todo reclamo es justo. Tampoco Pablo es un problemático. Pablo no anda reclamando en cada cosa, pero nota muy bien que lo que estaba en juego aquí era la honra de Cristo, de la iglesia y del evangelio. Porque ellos llegaron a la cárcel por predicar el evangelio. No por delitos personales. Es diferente si Pablo hubiese llegado por ladrón, hubiese llegado por asesino, hubiese llegado por criminal. Obviamente que eso no le hubiese traído ninguna gloria a él, porque era pagar las consecuencias de sus pecados. Pero Pablo llegó por predicar a Cristo. Y todos sabían que era por predicar a Cristo. Entonces estaba en juego la honra del evangelio y por eso Pablo reclama justamente. Pablo no grita, Pablo no insulta, Pablo no pega, pero Pablo exige lo correcto. Y lo correcto es un proceso legal. Y no sacarlos a escondida. Así que ahora ellos tienen que venir, ellos tienen que limpiar nuestra honra, ellos tienen que decir, así como nos azotaron públicamente y trataron nuestro nombre como malo y nos trataron como criminales, ahora ellos tienen que venir y tienen que limpiar nuestro nombre. ¿Es justo eso? Sí, es justo. ¿Es el problemático? No, no es el problemático. Hay veces que el cristiano puede y debe reclamar. Podemos hacerlo.
usando los canales correctos. Los canales correctos. Ayer se hizo un anuncio vía todo el país. Urgencia. Lo más importante para este país es que tengamos un matrimonio igualitario. Es lo más importante. No importa la pandemia, no importa la plata, la crisis, no importa el COVID. No, lo más importante, eso sí que le puse importancia, es que haya matrimonio igualitario. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a ir a quemarnos a los bonzos, a la plaza de Chillán? ¿Vamos a ir a agarrar a piedrazo la gobernación? No, pero lo primero es que usted tiene que defender lo justo, defender sus convicciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, usar los canales correctos para poder defender lo que es justo y lo que es correcto. No podemos callarnos. Porque fíjese lo que está pasando. Una persona, para querer ganar aceptación porque está yéndose a pique, en este momento propone una agenda que está completamente equivocada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo mismo con las otras leyes que nos afrontan, y fíjese que esa es una ley, como otras leyes. En este momento hay una ley que dice que las iglesias no se pueden reunir. ¿Quién está reclamando por eso? Nadie reclama. Todos calladitos. Acatemos mejores, que hay que ser cuidadosos. ¿Cierto? Pero hay canales correctos. Eso no está bien. No está bien. No está bien que la iglesia esté cerrada. No está bien que no se puedan hacer cultos. No está bien que se descuide la vida espiritual de las personas. No está bien, y tenemos que decirlo. Eso es lo correcto. No está bien. No está bien que la iglesia se cierre. Porque está todo abierto. Menos la iglesia. ¿Cierto? Es increíble. Así usted se va dando cuenta. Y ahora se puede hacer matrimonio igualitario. No está bien. Porque no es la voluntad de Dios. No es si me gusta a mí o no me gusta. A mí no me interesa eso. Es si es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que defender nosotros. Y podemos hacerlo. Pablo defendió lo justo. Pablo defendió lo justo. Pablo defendió lo correcto. Y por eso mismo entendemos que él estuvo bien. Ahora, termina la historia solo para decirlo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. La iglesia de Filipos se reunía en la casa de Lidia, por si acaso, como la anticipaba. O sea, parece que la casa era la más grandecita de todas, parece que era una mujer pudiente, parece que ella podía albergar a toda la iglesia del Señor. Y habiendo visto a los hermanos, qué linda esa frase. Plural. Tiene que haber estado Lidia, su familia, tiene que haber estado el carcelero, su familia y otras personitas más. Los primeros convertidos en Filipos. Los hermanos. Ya había una iglesia. Ayúdame por favor con la última. Ya había una iglesia. Aquí arribita. En Filipos. Ya había una iglesia del Señor. Así como había comenzado desde Jerusalén, así como había pasado por Judea, por Samaria, por Judea, por Siria, por Cilicia, por Galacia, todavía no llega a Éfeso ni a Bitinia, pero ya había llegado a Troas, y de Troas había llegado a Filipo. Mire cómo la iglesia va creciendo. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Claro, tienen que haber estado muy preocupados porque Pablo y Silas sufrieron, les pegaron públicamente, los trataron mal. Tienen que haber estado muy tristes, y ellos fueron un consuelo y un refrigerio. Y note, dígame, ¿qué aprende usted en la última frase del versículo 40? Implícitamente, ¿qué está diciendo? A ver si lo nota, para que terminemos. La última frase del verso 40. Que siguieron el viaje misionero. Ya, pero note. No, la última frase. Y se fueron. Por favor, quiero que el hámster gire un poquito. Póngalo ahí a trabajar un poco. Hay algo muy lindo ahí que se aprende en esa pequeñita frase.
¿Hay algo muy lindo ahí? Antes de eso los consoladores. Sí, claro, eso sí, pero hubo un mejor consuelo que ese. Hay un mejor consuelo que ese. Le estoy enseñando para que aprendan a leer la Biblia, porque esas son cosas importantes de los artículos, del tema gramatical, porque dice, y se fueron, no y nos fuimos. No dice y nos fuimos. Recuerde que toda la historia en Hechos 16 se veía en primera persona del plural. En primera persona del plural. Y ahora pasa a tercera persona del plural. O sea, Lucas se quedó ahí. Se fueron. Lo está diciendo Lucas. Porque en todo el pasaje, si usted lo mira, 16:11 vinimos, 16:12 estuvimos, 16:13 salimos, sentándonos, 16:15 quedarnos, 16:16 íbamos, 16:17 a nosotros. Pero después la historia pasa de estar incluido Lucas. Todo lo que sucedió en la cárcel no estaba Lucas, estaba solo Pablo y Silas. O sea, Lucas con Timoteo tienen que haberse quedado con la iglesia. Tienen que haberse quedado con la iglesia, animando a los hermanos en esos momentos. Y después dice, y se fueron. O sea, Pablo, Silas y Timoteo tienen que haber seguido su viaje. Y el que se quedó allí para servir a la iglesia en Filipo fue el autor del libro de los Hechos. Y se fueron. O sea, qué más grande consuelo. Le dejaron un evangelio. Dejaron a Lucas ahí, en Filipo. Y por si acaso, toda la historia, capítulo 16, 17, capítulo 18, capítulo 19, se escribe en tercera persona. Ellos, hasta que llegamos al capítulo 20 y nuevamente pasan por Filipos y ahora Lucas nuevamente se integra al relato. Lo vamos a ver más adelante. Pero para que usted entienda cómo se hace ese juego entre que el autor está presente y el autor ahora no está presente. Ahora ellos se fueron. ¿Qué significa eso implícitamente? Lucas se queda. Él se quedó a cuidar la iglesia. ¿Por qué? Obvio. La iglesia estaba recién establecida, estaban pasando problemas, necesitaban edificación, necesitaban confirmación, y del equipo misionero, Lucas tiene que haber dicho, yo me quedo. Hay que ayudar a la iglesia. Hay que ayudar a la iglesia. Más adelante vuelvo. Elías. Según sale en la diapositiva, por lo que veo, Troas está cerca de Filipo. Claro, cruzando el mar. Normal. Sí. Entonces, quizás no era tanto cambio, ¿o sí? Era un cambio. Claro que sí, va a ser un cambio. Va a ser un cambio porque se va a devolver ahora. Se van a devolver para allá. Pero eso. ¿Comentarios? ¿Todo clarito?